Buenos días, señor Henry. Me presento, mi nombre es Byron Wanga, estudiante de la Pontificia Católica del Ecuador. También voy a ser su entrevistador junto con mi compañera Soledad. Vamos nosotros a entrevistarle, a conocer un poco de su historia de vida, que nos comparta usted un poco de las preguntas que le vamos a responder. Tengo 23 años, mi compañera tiene 24 años, somos de la ciudad de Quito. El día de hoy es 12 de agosto del 2023 y para empezar que nos gustaría saber cuáles son sus nombres completos, sus dos nombres y sus dos apellidos. Mi nombre es Henry Orley. Henry Orley. Vélez Mera. Vélez Mera. Vélez Mera. Ya. ¿Y cómo le gustaría que le llamáramos en nuestra conversación? O sea, a mí aquí todo el mundo me conoce por Lito. Polito. ¿Y nos puede contar tal vez el nombre detrás de su apodo? O la historia detrás de su apodo, perdón. Bueno, tal vez porque era pequeño, pues, o sea, a mí me decían Litro. Ah. Y ahí me quedan con Litro. ¿Y usted qué edad tiene ahorita? 48. 48 años. ¿Siempre ha vivido en esta comunidad? Sí, todo el tiempo. ¿Y cómo era el lugar en donde vivía cuando era pequeño? Bueno, yo vivía en el campo más arriba. Ya cuando me comprometí fue que bajé aquí más abajo. Aquí abajo. Porque yo todo el tiempo viví en el campo. ¿Y en el campo cómo era su casa? Yo allá era jornalero. Allá. A la noche. Todo el tiempo. Pero usted vivía ¿con quién? Con mi papá. Ya. Y de ahí ya me casé y seguí viviendo de todas maneras. Tuve una hija por allá en el campo y ahí ya fue por el estudio, tuve que estar Ya. más acá abajo. ¿Y usted qué cambios ha notado de el ambiente en el que era cuando usted vivía en el campo a cuando se pasó a vivir acá? ¿Qué diferencias hay? Bueno, no fue mucho la diferencia porque yo aquí, bueno, ahí ya me topó aquí, porque yo más paso en el campo. Ah, ya. Yo casi no me hallo en la ciudad, así, yo vivo en el campo, trabajando. Ya, o sea, que usted prefiere el campo Sí. sobre la ciudad. ¿Y del campo qué es lo que más le gusta de ahí? Bueno, en el campo porque es tranquilidad, uno vive tranquilo, cría animales, no hay quien les moleste. Ya, y usted desde pequeño vivió rodeado de todo ese ambiente. Sí, yo ya. desde pequeño fui criado. ¿Sus padres tenían la misma profesión que usted? Sí, mi padre también. Mi padre todo el tiempo fue jornalero. ¿Puede contarnos un poco de su papá? ¿Qué es lo que hacía? Bueno, o sea, desde que me acuerdo yo, ya nosotros a los 10 años ya los cargaba él trabajando. Y para estudiar uno tenía que buscar, porque aquí el colegio cuando yo estudiaba era después mediodía. Yo trabajaba hasta mediodía y nosotros como éramos pobres yo tenía que hacer la forma, porque el colegio era particular y ahí pagábamos. Yo mismo tenía que trabajar para Pagarse sus estudios. se alcanzaba a llegar con las completas, eso sí, al colegio, porque vivíamos lejos. Y usted empezó a trabajar desde los 10 años, De los 10 años, como jornalero. como jornalero. ¿Y qué actividades es la que usted realizaba dentro de su trabajo? Bueno, por aquí todo el tiempo era lo que era cacao y café. Sí, nosotros trabajábamos. Y durante todo este periodo en el que usted ha estado trabajando como jornalero, ¿ha habido momentos donde ha existido mayor demanda, mayor consumo de café o cacao? ¿O es algo que siempre ha existido? Bueno, el cacao sí, pero ya el café ya decayó. Ya. El cacao todavía sí. ¿Y a partir de qué periodo empezó a decaer las ventas del café? Y el café serán unos 10 años. Sí, porque el café ya no da. Ya no se produce como antes, ni Sí se se vende. produzca, pero no, ya no, el precio ya no acompaña. Ah, ya. En cambio, el cacao ha sido algo que siempre se ha Sí, mantenido. siempre. El cacao todavía lo sembramos. ¿Y a quiénes exportan las semillas de cacao o ustedes hacen el chocolate?
No, aquí hay intermediarios. Nosotros vendemos intermediarios. Y de ahí son como 2 y 3 intermediarios para llegar a el cacao. Ya. ¿Y es sencillo el cultivo de cacao en esta zona? Bueno, anterior era más duro, porque era puro cacao criollo. Pero ahora la gente está sembrando puro cacao pequeño. Ya es más fácil. ¿Cuál es la diferencia entre el cacao criollo y el cacao pequeño? O sea, el cacao criollo es el aroma. En cambio, este cacao de ahora ya no tiene aroma. Anterior. Y la diferencia es que este sí carga bastante. Ya el criollo ya no da, ya no carga. ¿Y desde cuándo se empezó a cambiar de producción del cacao criollo a este nuevo tipo de cacao? O sea, el cacao comenzó, no cargaba, ya no cosechaba. Era por gusto, no. La gente comenzó a tumbar los cacaos criollos y a sembrar cacao pequeño. Ya. Y con respecto a la profesión de su madre, ¿a qué se dedicaba? Bueno, mi mami todo el tiempo ella en el hogar, o sea, cocinar, criar animalitos allí. Y tal vez algún recuerdo que usted tenga o con mucho cariño, afecto sobre su mamá que nos quiera compartir. O sea, bueno, mi madre era muy buena ella, porque ella, si usted llegaba a las 10 de la mañana, a esa hora le brindaba café. O sea, ella, si llegaba a la 1 al almuerzo, nadie se iba sin comer en la casa. Todo el tiempo. Bueno, era todavía, muy amable con las visitas. Sí, una persona iba de una atendía ella. Y el plato de comida que a usted más le gustaba que preparaba su mamá. Caldo de gallina. Caldo de gallina. Ya, ¿y algún recuerdo que usted tenga con cariño sobre su papá? Que usted siempre se recuerde de esa cosa o de este evento que vivió con su papá y lo recuerde con cariño, que nos quiera contar igual. Bueno, porque él les enseñó buenas costumbres, o sea, lo que les enseñó él nunca lo va a olvidar uno, porque él les enseñó buenas costumbres. Y de todas estas buenas costumbres que usted aprendió con su papá, ¿cuál le gustaría a usted enseñar a sus hijos o a otros chicos más jóvenes? Bueno, ahora por el estudio, o sea, porque nosotros nunca en eso, si los papás nosotros no nos apoyaron, entonces ahora nosotros tenemos que apoyar el estudio a los hijos, porque el estudio, al final si usted no estudia, seguirá siendo como nosotros. Ah, ya. ¿Cuáles son los nombres de sus hermanos o hermanas, si es que los tienen? Nosotros somos 8, 5 hermanas y 10 varones. ¿Puedes decirnos sus nombres? Uno se llama Magno, el otro Fernando. Mi hermana Diana, Beatriz, Dolores, Maggie y Leti. Ya. ¿Y usted en qué lugar está dentro de los 8 hermanos? O 9 serían, 9 hijos. En medio. En medio. Sí. ¿Y con qué hermano era con el que usted mejor se llevaba? Bueno, mis hermanos casi todos emigraron. Uh-huh. Yo solo uno y con él es el que más. Uno todavía viene aquí y con él es el último. Ya, y cuando él viene aquí, ¿qué actividades suelen realizar ustedes juntos? Bueno, cuando nosotros ayudamos, sí. Si él va a hacer algún trabajo, nosotros ayudamos. Uh-huh. Lo mismo sí, cuando yo voy a hacer un trabajo, me ayuda. Ya, y cuando usted era pequeño, ¿qué actividades le gustaba hacer a usted con sus hermanos? Y nosotros todo el tiempo, o sea, desde pequeños nos enseñamos así a andar trabajando, porque nosotros los íbamos al monte a trabajar. Comíamos machete. Ya. ¿Qué profesión tenía su hermano que se quedó aquí en el país? Bueno, él nomás hasta ahí, secundaria. Nomás terminó la secundaria. Pero él también se va toda la semana, él llega cada 15 aquí. Él es pintor. Ah, él es pintor. Mis 2 hermanos son pintores, pero él es más, él es el jefe del otro hermano. Ah, trabajan juntos. Sí. ¿Y vende sus pinturas aquí en la No, comunidad? él trabaja en el Supermax y él trabaja a nivel nacional. ¿Y usted cuando era pequeño, cuando iba creciendo, usted también conoció a sus abuelos o llegó a conocerlos? Sí. ¿Y algún recuerdo que tenga con ellos? Bueno, aquí ahora último me acuerdo de mi abuelita, la mamá de mi mamá.
Ya. Ella era una persona demasiado, o sea, nos quería demasiado. Nosotros la queríamos como una madre también para nosotros. Quería demasiado. ¿Y su abuelita vivía cerca de usted o No, en dónde vivía? ella vivía más arribita aquí. Ya. ¿Y usted siempre la iba a visitar o solo? Nosotros, por ejemplo, ella salíamos del colegio largo a de ella, porque ella nos daba de comer. Ella, por ejemplo, nosotros no nos íbamos a la casa, no nos daba de comer. Ella todos los días la daba de comer. ¿Y qué plato era el que más le gustaba cuando hacía su abuelita? Ella hacía del suero blanco. Ah, ¿y qué es el suero blanco? O sea, de la vaca usted lo cojaba y ella hacía el suero blanco. La leche. Con verde, sí, la leche Es cuando le dejan al sereno a la leche y se forma como esa nata. Sí, sí. Ah, ¿y eso usted cómo lo comía? ¿O cómo le gustaba comer? Con verde. Con verde. Sí, Untándole en el verde. con verde. ¿Qué recuerdos tiene de San Isidro que no va a olvidar? Sí. De la comunidad en sí, de Piquigua. Bueno, de aquí el pueblo sí, porque al final el pueblo como ha crecido y todo el tiempo aquí ha vivido tranquilo, ha sido un sitio tranquilo, como ha vivido toda la vida. Ujú. Y eso uno no lo va a olvidar nunca, Ya. ser un pueblo tranquilo. A usted le gusta mucho la calma, por eso no se pudo Claro. acostumbrar nunca a la ciudad. Sí, yo sí anduve así robando, pero no me gustó la ciudad. ¿Y en qué ciudades estuvo? Yo estuve en Santo Domingo. Ah, ¿Y ha habido algunos cambios al pueblo? ¿Se ha hecho más ruidoso? ¿Sí, igual de calmado que anteriores años? Bueno, ahora un poco más por la juventud, a la vez que por los vicios. la casa de sus padres, donde usted se crió. La casa de sus padres donde usted se crió, ¿puede describir cómo era? ¿Era de una sola planta, de 2 pisos? ¿Era alta, baja? Nosotros la primera casa que tuvo en papi era de caña, Ujú. toda la caña, forro y piso, ¿Y cuántas habitaciones había? ¿Una sola, 2? dos. Y nosotros éramos, bueno, que era uno, pero un poquito más porque todo el tiempo fuimos bien pobres. Ya. ¿Y esta casa era de esas casas que usualmente son altas? Sí, alto, porque todo el tiempo ahora que vivimos en Villa, pero anterior era pura casa. Y usted tal vez sabe por qué las casas se construyen altas y no se construían altas y no al ras del suelo. Según anterior, por aquí, por el campo, por lo que no se subía la culebra. Ah, no sé. ya. ¿Y qué hábitos y costumbres tenían los niños en la comunidad? Hábitos como Tal vez tenían juegos tradicionales, platos tradicionales aquí en la comunidad. bueno, aquí para el tiempo de Semana Santa, que todo el tiempo se reunía uno, por ejemplo, desde el día miércoles, ceniza, uno se reunía, toda la familia, y uno ese recuerdo lo va a llevar siempre, porque la familia se reunía, bueno, hasta ahora todavía los reunimos, pero ya más o menos, ya no se reúne toda la Y familia. justo en esta festividad de Semana Santa, ¿qué actividades usted solía realizar con su familia? Bueno, cuando joven nosotros los reuníamos, los jóvenes era para jugar pelotas. En Nos Semana reuníamos, Santa. o sea, la familia se reunía. Ah, y tal vez hacían algo especial en miércoles de ceniza. Bueno, en especial es que uno veía a toda su familia, porque hasta la familia de otro lado llegaba y se reunía. Y durante esta festividad, ¿ustedes qué usualmente cocinaban para toda la familia? ¿O qué comían juntos? Bueno, ahí solo lo que era verdura, todo lo que era verdura. ¿Cómo cuál? Lo que era frijol, machocha, pepino, Ujú. todo era aquí mismo, sembrado aquí en Choco. ¿Celebra con su familia de alguna manera en particular los días festivos, como el miércoles de ceniza? Fin de año, ahora solo fin de año. Nos reunimos. ¿Y cuál es el horario de actividades que ustedes tienen en fin de año? ¿Qué usualmente suelen hacer para recibir al año nuevo? Bueno, nosotros nos reunimos aquí desde el 31, nos reunimos en la tarde
Sí, nos reunimos toda la familia. Y ahí todo el tiempo tenemos chancho, gallina, o sea, para la familia. Y Todos los años. al menos de donde nosotros venimos, de Quito, tenemos la costumbre de quedarnos juntos hasta medianoche y escuchar el conteo regresivo. ¿Aquí se hace lo mismo? Todavía lo mismo. ¿Y tienen tal vez alguna superstición o alguna actividad para traer la buena suerte en el año nuevo o no? Bueno, casi no. Ya son mitos. Ya. ¿Pero alguna vez usted llegó a realizar algo de ese estilo? No creía en eso. No. Ya. Aquí se usa la pirotecnia, o sea, juegos artificiales para celebrar el año nuevo. Sí. En la comunidad, toda la gente se reúne en la comunidad y se reúne después de las 12. El día la gente se amanece bailando. Es casi como que alguien saca el parlante de su casa y toda la Sí, calle ya se cierra. no, contratan una música, ya la música ya está contratada para después de las 12. Todas se reúnen. Es casi como entonces una Sí, organización una de... fiesta así del pueblo ya. ¿Y usualmente en dónde se suelen realizar estas fiestas? ¿En qué la parte calle, del pueblo? En la calle del pueblo. Ah, ya. ¿Ha habido algún inconveniente alguna vez en este tipo de festividades? Bueno, para la pandemia. Para la pandemia que no se pudo la gente reunir. ¿Y cómo la pasaron en la pandemia? En la pandemia guardado. Guardado en la casa. Sí llegaba los efectos del toque de queda aquí en la comunidad. Abajo, el centro sí, pero para acá no nos afectó tanto porque uno buscaba el campo, o sea, no llegaba la noche. Y usted igual es jornalero. ¿La pandemia de cierta manera afectó su trabajo? Claro, ¿De qué manera? porque por ejemplo aquí ya no llegaban las verduras, no llegaban. Y uno, ya eso le afectaba, pues no, que no tenía. Y en este momento, ¿qué hicieron? ¿Qué se hizo para tratar de solucionar este problema que estaba pasando con... Y de ahí comenzaron a llegar los carros así, y los carros mismos venían de la sierra y ya venían, los dejaban porque abajo cerraron, calle abajo, ya dieron permiso y ya pasaban a vender. Ah, ya. Ahora vamos a hablar un poco acerca de su educación. ¿Usted a qué edad comenzó a asistir a la escuela? De los 7 años. A los 7 años. Y empezó a trabajar a los 10. Sí. Y ahí es donde usted empieza a pagarse su propia educación. Bueno, la escuela todavía no, porque ya fue más fue el colegio, la escuela sí era. Ay. ¿Y cómo era esta experiencia de trabajar desde muy corta edad y estar también en los estudios? O sea, a veces por eso uno no supera, porque yo a mí me costó para estudiar. Yo vivía en el campo y allá, no le digo que a la 1 llegaba al colegio. Yo llegaba a la que no es completa porque salía a las 12 de trabajar. Y de aquí allá arriba tenía más de media hora acá, mientras me bañaba. Yo sí la pasé duro para estudiar. ¿Y en qué escuela estudió usted? 6 de diciembre, chiquitito. ¿Queda cerca de aquí o...? Sí, en el pueblo. ¿Solo hay una escuela o colegio aquí en la comunidad? Aquí era escuela y colegio, pero el colegio anterior era particular. Y habrá cedido unas solas, ahora es una unidad educativa. ¿Y en esa escuela a usted le gustaba estudiar, le gustaba asistir? ¿O cómo fue su experiencia dentro de la escuela? Bueno, no es que me gustaba, porque al final era la única escuela y uno tenía que asistir ahí nomás. Se tenía que acostumbrar a... ¿Qué profesión le hubiera gustado tener de pequeño? ¿Con qué profesión soñaba o veía que le gustaría tener? Bueno, yo sí vivo, o sea, me gustó estudiar, pero ya con el apoyo que nunca tuve, tal vez no. Si uno tiene que coger su profesión. Yo sí me gustaba ser profesor de física. Y en la escuela, su materia favorita era la educación física. Sí. ¿Y qué era lo que más le gustaba de esa materia? No sé porque me atraía, porque era la única materia que, o sea, tal vez que por el físico que uno tenía. ¿Y cuál era la materia que menos le gustaba? Matemáticas. Creo que es la materia que no les gusta mucho. ¿Y en la escuela usted cuántos compañeros tenía?
En ese tiempo éramos como 14. Ya, y usted tal vez recordaba así, realizaba algunas actividades con sus compañeros de clase, jugaba con ellos. Sí, jugamos en hora de receso. ¿Y qué era lo que más les gustaba jugar? Pelota, porque era lo único que ya más grande uno ya cogió de otras cosas, pero ya... Y durante el receso ustedes comían algún alimento en particular. Sí. ¿Cuál era el alimento? Y aquí era bolo, porque anterior casi en mi tienda había el bolo. Ah, los bolos que son para chuparse. Sí. ¿Y de qué sabores solía haber? Leche, chocolate, Ya, ¿y cuál era su favorito? leche. ¿Algún recuerdo que usted tiene acerca de algún profesor o el profesor que usted recuerde con más cariño que tuvo durante la escuela? O sea, un profesor que aquí hubo que era bueno, sí. Se llamaba Manuel Marcillo. Ya, ¿y él qué materia le impartía? Bueno, él, como uno en la escuela veía todo lo que era material, todo, toda la materia, no solo materia. ¿Y por qué le recuerda con tanto cariño a este profesor? Bueno, no sé, porque él a la final a uno lo traía, él no... Anterior el profesor era bien rígido. Ujú. Este profesor no... O sea, al alumno lo traía, no lo... Era más comprensivo. Claro. Hasta para enseñar. ¿Sí sabe qué es de la vida de sus compañeros de clase cuando estaba en la escuela? Ahora, en la actualidad. Bueno, los quedamos aquí, otros emigraron. Raro el que quedó por aquí. ¿Todavía se encuentra con ellos? No, ya no. Ya, durante su juventud, usted ya empezó igual a trabajar y a pagarse sus estudios en base a su trabajo. ¿Qué otras actividades aparte de eso usted realizó durante su adolescencia? Bueno, yo también anduve así con mi hermano, pero no anduve como 5 meses nomás pintando también, trabajando. Era como otra actividad para obtener más dinero que usted realizaba. Y o sea, mi señora también fue de aquí, ella también era así, o sea, nomás cocinera. Cuando vivimos en el campo y ya a la final nos bajamos y la apoyé en el estudio y ella se superó y ahora es maestra en la escuela también. Ya esto es otro ingreso para uno. Ya. ¿Y usted de qué manera le ayudaba a esta señora que nos comenta? Ella estudiaba nomás lo que era fin de semana, sábado y domingo, en la universidad iba a estudiar. De lo que uno hacía, la apoyaba, o sea, para mensual, porque ella era particular. Yo me quedaba con los niños y esto. Ah, usted le ayudaba cuidando a sus hijos. Sí. ¿Y usted cuando cuidaba a estos niños, qué actividades realizaba con los niños cuando los cuidaba o tenía su cargo? Bueno, yo en ese tiempo, por aquí ahora la maracuya la que da, y yo me quedaba el día sábado, ella me ayudaba. Ya hasta mediodía, ella pasaba con él, porque eran niños. Ya. ¿Qué hobbies le gustaba realizar en su juventud? Pasatiempos. Bueno, yo un tiempo anduve que era vicioso, me gustaba lo que era gallo fino, ¿Perdón? andar en las galleras. Ah. ¿Puede explicarnos un poco Ajá. más qué es lo que hacía allí? Sí, yo cuando ya mi juventud así andaba, nosotros trabajábamos y el fin de semana nos íbamos a las galleras. Ya criamos gallos, sí. Y ya con el tiempo ya uno se da cuenta que no, por ahí no va bien uno. Lo que hacía uno una semana lo iba a perder. Eran peleas de gallos. Y ahí Criaban también. los gallos. Criamos y lo íbamos a perder en un solo día. Trabajando toda la semana. Claro. Y normalmente ganaban en estas peleas, perdían. Más era lo que perdíamos que ganábamos. ¿Qué es lo que hacía que un gallo, qué es lo que necesitaba un gallo para ganar? Ser gallo bueno, porque hay gente que cargaba gallo bueno. Pues, ¿no? Que nosotros más llevábamos gallo, cogíamos gallo y lo llevábamos a la gallera. ¿Y cómo distinguía de un gallo bueno de un gallo malo? O sea, gente que se dedica solo a cuidar a los gallos. En cambio uno no los cría, los cogía por último, no los llevaba. Ah, o sea, como usted no criaba tanto a los gallos, no sabía diferenciar No, si eran no. buenos o malos.
y por eso perdía casi todo lo que ganaba. Ya. ¿Y durante la adolescencia usted se llegó a enamorar de alguien? Bueno, como todo joven. Ujú. Y tal vez nos podría contar la historia acerca de su amor adolescente o de la primera chica de la cual usted se enamoró. Bueno, aquí en anterior uno se enamoraba, pero con carta, ¿Ya? con papel. Y yo tenía una hermana más pequeña y yo le mandaba las cartas. Y un día se la topó la profesora a mi hermana entregándole la carta a la chica. O sea que usted le usaba a su hermana Sí. para que ella se la... Vino ella porque no descubrió, se metió la carta a la boca. Ya, y tal vez recuerda el nombre de alguna chica que usted ha llamado mucho durante su adolescencia. Bueno, casi no, porque yo con mi señora fui enamorado bien joven. Ah, ya. ¿Y a usted cuáles eran las cualidades que le atraían de una chica? ¿Qué hacía que usted diga, esa chica me gusta? O... Bueno, a veces uno se enamora por enamorarse nomás. Ujú. No está bien. Porque yo aquí con mi señora nos enamoramos, estuvimos un año enamorados. Al año nos metimos. Ya, ¿Cómo conoció a esta chica? a su esposa. Mi papá era religioso y la mamá de ella también. Le gustaba la religión. Y a ella le gusta, si iban a las comunidades así, como mandan ustedes, a las comunidades a visitar, así, nosotros digamos, y siempre nos tocaba ir uno. Y así lo fuimos conociendo. O sea que básicamente se enamoraron mientras expandían la palabra de Sí. Dios. Y usted comentaba que su proceso de enamorar a alguien era mediante cartas. ¿Con su esposa fue el mismo proceso? No, ella no. Entonces, ¿cómo la enamoró? ¿Cómo la conquistó usted? Bueno, a la final nos enamoramos los dos, porque a la final, cuando resultamos, ya todos estábamos enamorados. Fue mutuo. Sí. ¿Y en qué momento usted se dio cuenta que era mutuo el amor? O sea, sí, ella tenía novio también. Pero ya los conocimos así y nos fuimos enamorando. Al final que recordamos todos estábamos enamorados. ¿Y tal vez recuerda alguna cita que haya tenido con su esposa? ¿O cómo eran sus citas en ese entonces, cuando eran novios? Aquí la cita eran los bailes. ¿Mm? Los bailes. Uno salía a los bailes. Ah, en los bailes. Porque era más duro, no como ahora que por teléfono y todo. ¿Y usted cree que el hecho de que su papá haya sido muy religioso y tanto las papás de ella igual hayan sido muy religiosos, tal vez pudieron afectar en este proceso de conquista? O sea, tenían que ser más cuidadosos porque le tenían prohibido tener novios o no. Bueno, no, ellos al final ni ellos se daban cuenta porque al final los mandaban a las comunidades a visitar. Ah, o sea que ellos mismos le ayudaban para que se vayan conociendo. Y usted me comenta que igual al año de ser novios ustedes deciden casarse. Sí. Ahí, ¿qué hizo que usted qué le motivó a usted a pedirle matrimonio? Hola. Bueno, es que nomás los unimos. ¿De qué lado nosotros nos casamos. No fue, o sea, me la llevé ahí. Ah, o sea, nunca hubo pedida de mano, No, ni no. nada, solo se unieron. ¿Y qué fue lo que les motivó a empezar a vivir juntos? Y a veces uno nomás le da ilusión, pues, o sea, uno se ilusionaba con una persona. Y también recuerdo que cuando usted ya se unió con su pareja, usted es cuando ya baja de su antigua casa, o sea, sale de su casa con sus padres a vivir acá más abajo de Piquigua, ¿verdad? No, o sea, de ahí nosotros estuvimos viviendo 7 años y nosotros el primer niño lo tuvimos en campo. Ya. ¿Y usted cómo describiría a su pareja? Bueno, porque por la comprensión. O sea, digamos, claro, hay problemas como todo hogar. Una persona que se necesita apoyar al hogar. Ya. Y algo más, igual en este proceso donde usted ya
ya sale de la casa de sus padres y se va a vivir junto a su pareja. Me comentó que primero pasaron 7 años juntos viviendo con sus padres. O sea, al lado, porque no vivíamos. Ah, ya. No vivíamos. ¿Y cómo fue el proceso de salir de casa para usted junto a su pareja? O sea, yo como quiera hasta esos 7 años casi nunca salí de mi casa, porque yo teníamos nuestra casa, pero nosotros todo el tiempo vivíamos con mi mamá. Ya. Solo pasábamos. Y tal vez usted tuvo que hacer algo para que a su pareja le permitieran salir del hogar. ¿Tuvo que ir a hablar con sus padres o solo pasó y ya? No, o sea, mi mamá sí fue duro, porque a ella nunca, nosotros éramos casi abiertos. Ujú. Y para ella fue duro, porque ya cuando salí de ahí ya le costó. ¿Cuál ha sido una experiencia inolvidable que siempre va a recordar de su pareja? O sea, lo inolvidable que uno ha pasado por momentos bien difíciles con ella y ya en esos momentos la subía o sea, ella apoyar a uno. Pero nosotros sí vivimos momentos duros. Por ejemplo, ella para estudiar, ella a veces todo el día, a veces tenía que no comer, pues, no había como. Y nosotros aquí, ella tenía que estudiaba en San Vicente. A veces todo el día ella no, si había para el pasaje, no había para comer. Eso fue duro. ¿Cómo lograron solucionar los problemas que tenían los dos en medio del estudio, del trabajo, de sus padres? Bueno, porque ella, o sea, los papás sí la apoyaron a ella cuando la ayudaron a apoyar, o sea, la apoyaron bastante. De todas maneras, ella los apoyó bastante, la mamá de ella. Ya. ¿A qué edad tuvieron su primer hijo? A los 17 años. Ella, pues ya tenía 19. ¿Y cuántos hijos usted tiene? 4. ¿Y cómo se llama? La mayor se llama Cindy. Ujú. La segunda se llama Anabela. La tercera Judy y el último Medardo. ¿Cómo fue esta experiencia de criar a sus hijos a los 17 años y ella que tiene 19? Bueno, uno por aquí ya se cría como mayor. Ya en ese tiempo uno se cría como mayor, ahora que ya no. Así que ya uno ya era, a esa edad yo ya era mayor. Ya tenía 18 años, pero ya era mayor. Todo el tiempo uno se enseñó a no andar junto con mi papá nomás, porque yo todo el tiempo trabajé. O sea que para usted esta adaptación a ya ser padre no fue muy difícil, No. porque ya estaba, Sí. ya era muy responsable para su edad. Y uno, dentro del medio de mis hermanos, de todas maneras, mis hermanos me gustó, me tocó cargarlo. O sea, usted ya igual había cuidado a sus hermanos, así que ya sabía un poco de cómo se trataba este proceso. Y para usted, ¿qué ha sido la mejor experiencia de ser padre? ¿Qué cree que es lo mejor que usted ha podido vivir siendo padre? Bueno, porque uno se engríe de los hijos. Ujú. O sea, eso, el hijo para uno es sagrado. Ya, y a la hora de decidir los nombres de los hijos, ¿usted tal vez tuvo alguna disputa con su pareja o fue acuerdo mutuo Pues, nombrar? Sí, no, digamos nosotros entre los dos, pues digamos. Ya, y tal vez nos podría contar las historias detrás de los nombres de sus hijos o el por qué sus hijos se llaman de esa manera. Solo el último, porque el varón, yo tenía un hermano que se llamaba Medardo. Y le puse Medardo porque él murió como a los 9 años, mi hermano. Él le picó una culebra y mi hermano mayor. Ya, Y por eso le puse o sea Medardo. que fue casi en honor a su hermano. ¿Y cuál ha sido el hijo que le ha dado más problemas? Bueno, la segunda, porque ella lo fue a los 15 años. ¿Qué problemas le ha dado? ¿Han sido difíciles de solucionarlo? No tanto, o sea, más costó porque la mamá de mi señora murió y ella recién tenía 15 años. Justo de haber muerto la mamá, se fue ella. Tras que había muerto la mamá, se sale yendo. Pues para mi señora fue duro. O sea, 2 problemas al mismo tiempo.
Ujú. ¿Qué edad tienen sus hijos actualmente? La mayor tiene 30. ¿Todos se encuentran aquí en el país? Sí. ¿A qué se dedican? Bueno, casi lo mismo que yo, porque una vive aquí al cerca, la una vive más lejos, pero todos los reunimos aquí fin de semana. ¿Y le vienen a visitar sus hijos o usted va a visitarlos a ellos? No, sí, cuando toca, me toca visitarlos, yo los voy a visitar. Sus hijos ya tienen sus propios hijos, es decir, usted ya es abuelo. Ya, ¿Y qué tal? También tiene que cuidar a sus nietos. hasta aquí no. Vamos a hablar un poco ahora de la comida que usted normalmente ha tenido que pasar por su vida. ¿Qué tipo de cocina tiene en su casa? ¿De leña, de gas? Yo cuando, anterior a la primera casa, nosotros fue leña. ¿Ahora tienen la misma cocina actualmente o cambiaron a No, pues ya a- cambiamos ahora ya. ¿Y usted cree que la comida cocinada a leña sabe distinta a la de gas? Mucho mejor. Mucho mejor en leña. Ya, y cuando se cocinaba a leña, ¿usted también se realizaban los panes dentro del hogar o eso era algo que se compraba afuera? O... Bueno, el pan se compraba afuera, pero lo que era pan de almidón, tortillas, eso se hornaba en lo que era leña. ¿Y eso se puede hacer en una de gas o ya no? No queda lo mismo. Ah, ya. Cambió el sabor como cambió la cocina. Por ejemplo, usted en arroz lo cocina en cocina y lo cocina en leña. El arroz en cocina rapidito se pone como boludo. Ujú. Usted en el horno el arroz pasa todo el día suavito el arroz. ¿Y qué tipo de bebidas se encuentran normalmente en la comunidad? Bebida con Tal vez jugos de frutas, batidos. de aquí es jugo, porque aquí mismo hay un señor que tiene lo que es la pulpa. Ujú. Y tal vez hay alguna bebida que se consuma especialmente en ciertas fechas. Como por ejemplo nosotros como somos de la sierra, y en la sierra durante finados o Día de Muertos comemos colada morada. Aquí igual hay alguna bebida que se consuma solo en fiestas especiales o tradicionales. No, así mismo como usted dice, por la morada, para fin de para tiempo de los muertos. ¿Ya hay tal vez alguna otra o no? Y el canelazo que la gente lo toma bastante. ¿Ya? Y durante estas fiestas porque usted comentaba que conoció, o sea, sus citas con su esposa eran en los bailes. Y durante estos bailes se consumía algún tipo de bebida, de licor o Sí, ya, que era cerveza. cerveza. La cerveza es la más común que se puede encontrar aquí. Sí. Bueno, ahora lo que la gente por aquí era ese currincho. El currincho. Yo pensaba que el currincho era súper antiguo, pero eso es medio actual, ¿verdad? O... Ahora la gente ya, en vez de tomar el cristal, toma currincho. Ah, ya. O sea que antes se prefería otras bebidas antes Claro, de... anterior a la que era cristal. ¿Ya? ¿Qué comidas se suelen preparar en festividades, en eventos religiosos, eventos similares? Bueno, aquí porque aquí todavía estamos casi en el campo, usar la gallina criolla, lo que más un caldo de gallina. ¿Y qué comidas le desagradan? A mí lo que es la yuca. Pero el pan de yuca sí le gusta. Claro, lo que es yuca, pero salpicante y esas cosas. Ah, sí. Caldo. No se consume mucho el arroz aquí. Sí le gusta el arroz. Sí, el arroz quién no le va a gustar. Sí, ya es usted dedicarse a ser jornalero, a trabajar en la tierra, es un trabajo bastante pesado que requiere bastante energía. Sí. Tal vez los platos que ustedes consumen antes de ir al trabajo tienen que ser que les permita no tener hambre durante todo el día, ¿verdad? ¿O no? Para decir yo, oiga, yo antes del café ya más poquito, yo no voy, casi no. Y después del trabajo, si come o Eso también sí, se sale. ya saliendo del trabajo así.
Ya, Y usualmente, ¿qué le gusta o qué suele comer después del trabajo? yo creo que es jugo. ¿O qué jugo? Yo con comida tomo jugo. ¿Ha habido eventos climatológicos como excesas lluvias aquí en el país? ¿Eso ha afectado a las cosechas y tal vez ya no ha habido el mismo cantidad de alimentos que antes? Bueno, ahora por aquí, o sea, la lluvia, este clima por aquí es bastante frío. Por ejemplo, uno cosecha un maíz, el maíz se daña, se cae hongo, el clima. Y si se dañan las cosechas, ¿qué procede a hacer con la comida? O sea, ¿qué tipo de comida suelen reemplazarlas para comer otra cosa? ¿O tienen reservas de las semillas, cosas parecidas? Bueno, casi no, porque a la final uno ya se acostumbra que no tiene que atraer de otro lado. Por ejemplo, lo que no se da por aquí se da en otro lado. Eso es ir buscando Sí. dónde va. ¿Cuál es la ciudad más cercana para traer? Para traer, supongamos que se dañan las cosechas de por aquí. Y aquí nosotros es Bahía. ¿Ha tenido alergias a algún alimento alguna vez en su vida? No, desde que me acuerdo yo no. Y tal vez esto de tener alergias a alimentos es algo frecuente dentro de Piquigua, o las personas usualmente no tienen problemas con el consumo de alimentos al azar. Casi no, yo no escucho. ¿Usted profesa alguna religión? ¿Es religioso? Sí, ¿Qué religión, po? ¿Qué religión? católico. ¿Por qué es católico? Mi padre me enseñó. O sea, le enseñó el manejo de la Biblia, leer los versículos. O sea, eso casi no, pero yo, porque es católico nomás. Ujú. Es porque aprendió del papá y de la... ¿Y usted asistía a misa o asiste a misa? En la comunidad, sí, ¿Y cada cuánto va a misa? cada 3 meses. Ujú. ¿Y en dónde se dan las misas? ¿Tiene que salir de Piquigua o aquí mismo? Aquí mismo. Ya. Y usted me comentó que igual su papá era bastante religioso, así que cuando usted estuvo involucrado en la religión desde muy joven, ¿qué actividades usted realizaba cuando iba a estas como misiones que me comentaba, donde tenía que ir recorriendo los pueblos? ¿Qué se hacía en ese momento? O sea, nosotros reuníamos entre los jóvenes. Ujú. Sí, los jóvenes, por ejemplo, tocaba ir a un lado, allá hacíamos reuniones. Ya. ¿Y cuál eran qué objetivo tenían estas reuniones? O sea, hablar de lo que era la Biblia. Era como grupos de compartir y de lectura. O sea, nosotros llamamos grupos jóvenes. Ujú. ¿Y eso sigue existiendo o ya no? Sí, todavía. ¿Cómo cree que ha influido Dios en su vida? Bueno, para mí aquí, hasta aquí, gracias a Dios, lo que tengo, se lo agradezco a Dios. ¿Cree en otros santos? Aquí en el La barrio Virgen. nosotros somos votos de San Antonio. San Antonio. ¿Y tal vez se celebran algunas festividades dedicadas a San Antonio en el pueblo? En el pueblo no, nosotros aquí en el barrio. Ya. ¿Y durante qué fechas del año se celebran estas festividades? El 13 de junio. 13 de junio. ¿Y qué se suele hacer para celebrar a San Antonio? Nosotros cuando no podemos hacer fiesta hacemos velorio, pero total que lo velamos. ¿Conoce el origen de San Antonio? O sea, por ejemplo, nosotros algo se nos pierde, alguna creencia, nosotros enseguida una velita por San Antonio. ¿Y tal vez usted le ha pedido varios milagros a San Antonio a lo largo de su vida? No. Cuando mi hijo está enfermo, o sea, sí a él. Es como buscar protección Sí. en San Antonio. También le ha enseñado su religión a sus hijos. Bueno, ellos ven de lo del padre, ¿no? Y se aprenden porque ellos van por ahí mismo también.
¿Y cómo celebraban los velorios? Nosotros aquí los reunimos y la oración. Ujú. Yo he escuchado que es, o sea, al menos que aquí en la costa es tradicional que el velorio dure varios días. ¿Es verdad Por o...? ejemplo, nosotros ya hacemos el velorio del barrio y ahí el que es devoto hace su velorio aparte. Ujú. Pero tienen una duración de una semana, un día, No, 2 días. eso no tiene fecha, porque si nos quiere no lo hace. Usted le prometió un velorio a esa el día, tiene que hacer. Y primero se junta todo el Sí, barrio el día del y luego ya se hace una individual. individual. Es decir, o sea, que el barrio celebra al día- muerto a pesar de que no lo conozcan. Todo el barrio es unido para celebrar el velorio. Y en la Semana Santa también tienen un espacio para San Antonio. No, eso es lo que se celebra nomás lo que se llama. ¿Qué espacios le dan a San Antonio en el año? ¿O cada persona lo hace a su manera? Cada persona lo hace a su manera, solo el día de él. Ya. ¿Usted tal vez alguna vez ha escuchado alguna mito o leyenda acerca de espíritus dentro de Piquigua? Yo casi no. Mis abuelos sí los escuché. Y tal vez nos podría contar esa historia o lo que sus abuelos le contaban a usted. Dice que mi abuelo, o sea, él, según que lo seguía mal, Ujú. él tenía, como él tiene ganado, anterior la gente tenía bastante ganado. Y se le perdió un toro. Y aquí hay una ladera bastante alta, que no entra cualquiera, ni usted casi así. Dice que se le había perdido un toro y el toro lo encontró ahí metido en esa montaña. Y se sospecha que era un espíritu que lo había llevado. Según, sí, porque uno nunca ha visto. Y tal vez su abuelo alguna vez le comentó sobre alguna manera de protegerse contra esos espíritus o esos malos espíritus. No. O sea, según él, que él lo quería, o sea, quería que él trabajara con él. Ujú. Porque él le dejaba el ganado, se lo encerraba en corral, se me parece. O sea que la solución Él para... nunca le hizo caso. Pero según que él quería trabajar, que trabajara con él. Y tal vez esto de los animalitos que se salían del ganado y aparecían por otro lugar, también podían pensar que alguien se los estaba robando. O sea, a la verdad no, porque nunca vio eso. Porque sí, la gente que conversa sí, que él era el único que era bastante perseguido y creo que no seguía. Tenía chifliado ahí, que es su madre. Y tal vez algún otro evento que para su abuelo haya sido como una razón para creer que le seguía el malo. Ahí sí no sé si él sería que era malo o sea, malo con la familia. Ah, no, de lo que usted me comentaba, que su abuelo creía que le seguía algo y que por eso después apareció ese toro, ese ganado en una montaña lejos. Ah, que él quería que él lo siguiera. Ah, Porque él dice que le tocó pasar hasta Cañas Bravas, o sea, a Cañas que tenía a pie, y él no, ya al regreso ya no sabía que había cruzado por ahí. ya entendí que el ganado quería que su abuelo lo siga a él, Claro. para llevarla a este lugar. ¿Y su esposa cree en fantasmas, en algo sobrenatural? Por aquí casi no. No, No hay esa creencia en común No, en y ahora ya no, ya. Piquigua. O sea, ahora, porque anterior sí. Pero ya no. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué usted cree que antes creían más que ahora? O sea, por lo que yo nunca he visto eso, pues no puedo decir. Pasaba esto. ya. Usted me comentaba, nos comentó antes que uno de sus hermanos falleció por una picadura de una culebra. Sí. Y eso nos lleva igual a pensar acerca de qué enfermedades son comunes dentro de Piquigua. Por ejemplo, hay como una enfermedad de la que ya saben que es propia de aquí, que todos tienen cuidado para no enfermar, o
alguna causa o lesión de muerte propia del lugar por las condiciones en las que viven, por ejemplo, por estar expuesto a animales todo el tiempo y así. Bueno, digo que el agricultor todo el tiempo, o sea, vive expuesto a... Porque usted sale de la casa, va al monte, no sabe ya. Sí, nosotros tal vez quedamos con esa porque nosotros ya lo pasó con mi hermano. Y ya usted no se encomienda a Dios de todas maneras, no va a trabajar. Y en este caso, ¿ustedes han desarrollado formas de prevenir ciertos ataques de animales? Ya uno va con eso, ya va preparado. Porque después de ese hermano que murió, a otro hermano también le picó. Pero ahí ya había más, o sea, ya están los remedios, estaban más cerca. En cambio, en otro hermano no hubo cómo salvarlo porque estaba lejos. Y por ejemplo, en esos casos, ¿qué se debería hacer o qué ustedes hacen ante una picadura de una culebra? Y por aquí se hace remedio casero hasta llegar al médico. Ya, ¿y cómo es el remedio casero? O sea, anterior había el café, que era el café molido de lámpara que pasaba. Entonces de ese café le daban a uno. Ya. Y después ya se podía esperar a que vaya al médico. Claro, o sea, pero por ahí mismo, o sea, eso no era para un remedio para que aguantara uno. Sí, y así hay... ¿Conoce algún otro tipo de remedios caseros que se usen para otro tipo de situaciones? Por ejemplo, para un dolor de estómago, para la gripe. Anterior, mamá me enseñaba, o sea, lo que era Zaragoza, aquí en México le dicen Zaragoza, para el dolor de estómago. ¿Qué es la Zaragoza? Es un bejuco. ¿Perdón? Es un bejuco. Y por aquí siempre había en las casas tenían sus rueditas y ahora poco, porque ya no hay. Pero ese era bueno para el dolor de estómago. Y aparte de la Zaragoza, ¿qué otras plantas, o sea, ayudaban aquí a curar enfermedades? Por aquí lo que es el orégano, según para el daño de estómago. Y con respecto a la pandemia, ¿hubo casos de COVID aquí? Y si hubo, o sea, ¿cómo los curaron? Bueno, aquí sí hubo, pero no muy fuerte. La mayoría de los días. ¿Se curaban igual con las plantas? Sí, con planta, con bajo. ¿Y qué se hacía con esta planta que menciona para tratar a personas que habían sido afectadas por el COVID? O sea, nosotros la hacíamos bajo con esa planta. Ay, ya. Y tal vez dentro de Piquigua o usted creció conociendo acerca de este término del mal de ojo, o si se hablaba de aquí. Sí. ¿Y qué se entiende por el mal de ojo para usted? Bueno, nosotros ahora creemos todavía porque según que a usted lo vean. ¿Y cómo lo curaban? ¿Cómo se deshacían del mal de ojo? Aquí había un curandero, todavía existe, pero sí, yo me tocó llevar a una niña. Ya, y usted tal vez ha visto el proceso que hace el curandero para tratar el mal de ojo. Sí. ¿Qué realiza el curandero? Bueno, él le soba el huevo y ahí ya con un poco de monte lo baña y hay que llevarlo por 3 días seguidos. Al curandero mismo. Y cuando usted era pequeño, ¿usted también había sola atención con el curandero o también podía asistir a servicios médicos o solo era curandero? Ya ahí era puro solo curandero. Y también remedios caseros. ¿En qué casos asistían solo el curandero y en otros solo plantas medicinales y en otros más graves como lo que nos contaba que su hermana que sufrió la mordida de serpientes y lograron llevarle al médico? Bueno, por aquí lo que es la gripe, eso es normal. Anterior solo utilizaba el puro mentol para la gripe, pero no había, o sea, la gripe no era, ahora es más fuerte la gripe. ¿Cómo sabía si alguien tenía mal de ojo? Se ponía flaquito, se iba poniendo flaquito, no comía. Y para usted,
¿Qué indicio era el necesario que tenga una persona para saber que había que llevarle al curandero? ¿O cómo debía ir o cómo sabe usted que ya era hora de ir a un curandero? O sea, la criatura estaba decaído, ya había uno ya lo llevaba, ¿no? Ya, ¿y usted cree que hay enfermedades que no pueden ser curadas por los médicos de ciudad o que pueden ser solo tratadas por un curandero? Les dice uno que es la brujería, ¿no? ¿Qué entiende por brujería usted? O sea, brujería es que según le hacen daño a uno, no tienen envidia, le hacen daño. Tal vez son estos ritos, o sea, que uno ve, tal vez es en la televisión, muñequitos, le saben poner agujas. Son creencias. Y usted también, dentro de estos procesos de creencias, ¿usted también suele bendecir el agua o imágenes religiosas? Anterior sí, pero ahora ya no. Ya no. ¿Y usted por qué cree que se llegaba a bendecir los objetos o el agua? Creencias. Porque nosotros, un santo sí todavía, nosotros aquí tiene un santo, lo llamamos la iglesia, que lo bendice. Ya, y después el santo ya puede ingresar a su hogar, una vez que esté bendito. ¿El curandero desde qué tiempo está aquí en la comunidad? El que cura ojo. Él ha vivido todo el tiempo aquí. Ya es una costumbre que estés aquí y que tenga aquí sus servicios. Ya. ¿Y qué plantas medicinales suele ser común encontrar dentro de las casas? Aquí, de Piquío. O sea, ¿qué es común que qué planta medicinal es común que una persona tenga en su hogar? ¿Sabes cómo le comenzaba el orégano? El orégano. La hierba luisa. ¿Y la hierba luisa para qué le usan? Así mismo le utilizan para la papa, ¿Ya? para el chuchaqui. Para el chuchaqui. Para el chuchaqui y la hierba luisa. O la papa. ¿Y cómo se le prepara la papa para este caso? Se hirve, se machuca. Se hierve. ¿Y eso se lo toma o...? O sea, mamá me enseñó eso, no sé si. Pero se machuca la papa, se hierva, se machuca y esa agua se toma. El agua. Y la papa se lo bota. Ya, ¿y qué plantas medicinales usted tiene que salir a buscar al campo o a la montaña, pero que son necesarias? ¿Conoce alguna? Por aquí a veces la verbena. La verbena. ¿Y qué se hace con esa planta? ¿Para qué es? La verbena, o sea, para curar las heridas, dice uno cuando le sangra. Es casi como desinfectante. Sí, lavar. Ya. ¿Y qué plantas medicinales? Ya son plantas que no es tan fácil conseguir y hay que comprarlas en mercados o en la ciudad. Por aquí la que traen de la sierra es la... ¿Cómo se llama? Que tiene florcita. Flor, sí. ¿De qué color? Blanquita la florcita. No. ¿Qué empleos tuvo a lo largo de su vida, además de ser jornalero? De aquí trabajé de podador de cacao con un periodo de 2 años. ¿Y qué forma de trabajo tenía para hacer eso? Nosotros teníamos máquinas de altura, podadoras. ¿Y usted tal vez vivió este momento donde se pasó de usar instrumentos un poco más manuales a pasar a usar instrumentos ya eléctricos? ¿Usted vio ese cambio o siempre se ha usado? Y ahora se usa que la mayor parte de gente ya usa puro instrumento ya eléctrico. ¿Y qué cambios usted empezó a notar cuando ya se empezó a usar más aparatos eléctricos? Ya no hay trabajo para los jornaleros.
ha reducido el trabajo, porque a veces las máquinas ya empiezan a Por tomar. ejemplo, la gente para aquí ahora para encontrar un potrero ya no lo busca, sino que bomba, ¿no? Ah, ¿Cuál cree que es el rol de la mujer dentro de la comunidad? ¿Qué papel tienen las mujeres de Piquigua aquí? Pues sí, puede decirte que la mujer puede tener más, o sea, ahora el trabajo de la mujer es la que más, que hace el ingreso más en la casa ahora. ¿y por qué cree que pasó eso? Porque a la final el estudio, El estudio. Las mujeres tenían más. anterior la gente casi no, la mujer no tenía mucho, o sea, no se preparaba tanto, ahora se prepara bastante. Y por eso puede acceder a empleos mejor pagados y así. Y continuando con esto igual de un poco del trabajo, usted nos comenta que su mamá estaba en casa, ¿verdad? Y su papá era jornalero y usted después pasó a ser jornalero. Es decir, como que las profesiones pasaban de padre a hijo Para ellos. y así igual pasaba dentro de toda la comunidad, Claro, que la profesión del padre se le enseñaba al hijo y eso. claro, ¿Y cree que eso siga pasando o ya no? ya no. ¿Por qué cree que sucedía igual eso? Porque ahora el hijo ya no, ya usted un hijo ya no le gusta el trabajo duro. Ujú. Ya, así como va esto, ya no. ¿Qué profesiones creen que le interesa más ahora a los niños, a los adolescentes? Y bueno, la criatura ahora solo con el celular se dedica solo a andar con el celular, ¿no? Usted como lo usa, ya ahora viene como castiga a los niños. Claro, o sea, solo se pone a grabar videos, a ver videos, a grabar, así, a hacer lo que ve en pantalla. Bueno, yo sí lo llevo todavía a hacer, a mí me ayuda el niño. ¿Y usted cree que por estos cambios ya no hay tantas personas dedicadas al campo como antes? ¿O sí, o no ha afectado mucho? Sí, le afecta bastante. ¿Cómo le afectó en su vida? Bueno, a mí no tanto porque yo todavía sigo acá, pero hay gente que, verdad, que ha migrado bastante en el campo que ha votado. O sea que ya no hay tantos personas dedicadas a ser jornaleros o al campo como antes. Son raros que de jornaleros. ¿Y usted cree que esto ha llegado a afectar en la producción que se genera, que ya en cierto nivel ha bajado? Claro, porque anterior usted que iba a utilizar un veneno para fumigar el suelo, la montaña, y eso afecta bastante. ¿Y el gobierno les ha dado alguna alternativa? ¿Les ha dicho algo? ¿O han dejado que estas profesiones desaparezcan? ¿Y qué herramientas e instrumentos ha utilizado usted en su trabajo para recoger las cosechas? Por ahora lo que saca, porque uno aquí ahorita lo que cosecha es lo que es maracuyá. ¿Perdón, qué instrumento? Saca porque con eso recoge la maracuyá. ¿Y nos podría describir cómo se usa y cómo es el instrumento? O sea, usted siembra la maracuya a los 7 meses ya está cosechando. Ujú. ¿Y usted, por ejemplo, ha visto que estos instrumentos han ido cambiando con el tiempo? Por ejemplo, cuando usted nos comentaba que la gente dejó de sembrar este cacao criollo a otro tipo de cacao, ¿los instrumentos que usaban para estas dos plantaciones eran distintos y fueron cambiando o eran los mismos? Fueron cambiando. Ya. ¿Y qué cambios vio usted? Porque en el cacao criollo tenía que usar podera para recoger nada. Ahora en cambio solo tijeras o machetes. Ya, igual con esto, igual que nos comentaba acerca de que hubo este cambio de instrumentos un poco manuales, de los manuales a los eléctricos, ¿qué instrumentos usa ahora que antes no existían? Un chapeador. ¿Y eso para qué se usa?
para trabajar la montaña. Ya. Uno ya deja a un lado el machete. Y debe ser mucho más fácil que andar macheteando todo eso. Tal vez otro instrumento. Es como que andan 3 trabajadores. Ah, sí, o sea, reduce igual la cantidad de trabajo y el esfuerzo. Y otro instrumento que ahora se usa. Y también el líquido uno ya, usted se evita fumiga el monte. No mata mal eso, ¿no? Ya, ¿y cuál era igual otro instrumento? ¿Usted tal vez recuerda el primer instrumento de trabajo que le enseñó a usar su padre? ¿O ya no se acuerda bien? Yo sembrar maíz. Sembrar maíz. Y tal vez recuerda qué métodos, o sea, qué métodos usaba su papá para sembrar el maíz que le enseñó a usted. Y anterior, usted lo que hacía era a recoger la semilla nomás, o sea, la producción misma de uno, recoger la semilla y ya guardaba para el siguiente año. Su padre fue quien le enseñó todo este conocimiento de recoger, sembrar, en cuánto tiempo salen las cosechas, o de dónde lo aprendió. Bueno, mi padre lo básico me enseñó, pero o sea, uno de todas maneras fue aprendiendo ya con el tiempo, uno aprendió. ¿En qué épocas del año hay mayor cosecha? O sea, bueno, aquí este año por lo que hubo el maíz en este tiempo, de junio, julio, agosto, bueno, hasta ahorita todavía el maíz, pero ahí de aquí para allá es que sea un chance de todo, hasta el trabajo mismo. Ya, y una cosa que quería preguntarles acerca de cómo usted cree que es el proceso de aprender a cosechar y a sembrar verduras o frutas. ¿Usted cree que es algo que se aprende viendo y haciendo, o solo primero viendo y después haciendo, o es algo que alguien más tiene que decir? Bueno, yo aprendí bien, porque nosotros aquí, por ejemplo, lo que es el frijol, el pepino, esas cosas sembramos solo en tiempo de invierno. Se siembran, llega el invierno, siembra, ya tiene para comer uno, pero todo natural, nada. Y en su opinión, ¿qué sería mejor sembrar estas verduras, estas semillas naturalmente, o es mejor, mucho más eficiente poner químicos que saben poner muchas empresas para que salgan en mucha más cantidad? Bueno, nosotros el frijol todavía lo comemos así natural, que pepino, achocho, esas cosas. Pero ya lo que es tomate, eso ya hay que poner químicos. El tomate no. Sí, ¿Cuáles son las plagas más comunes que afectan a los tomates? El tomate es una mosquita negra que le cae bastante. ¿Y qué químicos ponen? De cipermetría. ¿Cada cuánto se debe poner? Y así no, según, o sea, usted le pone una vez, se acaba. Pero hay tiempo vuelta que le cae, hay que vuelta a picar. ¿Y estos mosquitos que dicen no afectan a la alberja, a los otros granos en general? Bueno, así mismo sí, le cae como hongo, pero también hay que fumigar. O sea, fumigan todo en general, todas las cosechas. ¿Y usted cuando empezó a trabajar esta profesión de niño también se colocaba fumigación? Anterior no. Último ni esa bomba había. Era más duro de cuidar la cosecha. y en esas épocas cuando no se fumigaba, ¿qué se hacía para evitar las plagas o para tratar de reducir el daño de una plaga? Bueno, anterior casi no había tanta plaga. Ahora si usted no fumiga una planta y no cosecha. Es como que los tiempos han cambiado y se ha tenido que modificar eso. Cuando usted un maíz lo siembra, si no lo fumiga o no le pone urea, por gusto. ¿Qué es la urea? ¿Nos podría explicar? La urea es abono. Se pone a la planta una plantita. ¿Y el abono es algo que se compra o se produce dentro? Se come. Se compra. Nunca se ha producido cada uno. Ay. ¿Qué precio? Oye, ahí, ¿cuál es la tuya?
Y de todo alrededor. Y últimamente ha notado usted que el clima ha afectado a las cosechas o tal vez ha favorecido para que haya más producción. Bueno, este año sí nos ha favorecido bastante el clima. Sí ha habido cosecha. Por ejemplo, el cacao hay tiempo que no se quema todo. Este año sí el clima. Y por aquí en Piquigua ha habido sequías o inundaciones o lluvias muy fuertes. Bueno, sequía sí ha habido así, sino que aquí no digo, es una parte bastante húmeda. Ujú. Aquí no es muy bueno para que la planta. ¿Y usted cree que ha tenido que usted modificar la forma en la que realiza su trabajo para que estos cambios no le afecten tanto? Y uno tiene que buscar, o sea, por el lado que uno puede, Ujú. Ah, bueno, se entiende. porque si por aquí lo que es más para el pasto, pues, porque el pasto no, casi no, solo el verano no fue. ¿Ha habido alguna vez en que se ha perdido una cosecha totalmente? Y si fue así, ¿qué hicieron? Bueno, por aquí yo desde que me acuerdo casi no he perdido. Hay tiempo, claro, uno aquí lo que es la maracuyá, pero hay tiempo que se baja. Por ejemplo, en el tiempo que fue el fenómeno del niño, la maracuyá no. Sí, compraban. esto del fenómeno del niño es algo que ha sido un problema frecuente, o sea, año tras año. ¿Y ustedes cómo se preparan para la llegada de este fenómeno? ¿O qué realizan para evitar tantas pérdidas? Bueno, le digo aquí para llegar a los productos, porque aquí a nosotros casi no nos afecta mucho, Ujú. porque vivimos en una zona no tan baja, ¿no? Y aquí es el carretero el que afecta. Se dañan los carreteros, ya no cruzan. O sea, hay escasez de los productos que vienen fuera. De afuera. ¿Y los animalitos que tienen aquí cumplen algún papel para que les ayuden a cuidar o manejar sus cosechas? No. Aquí, bueno, lo que es ganado, por lo que uno cuando ganamos nos saca alimento. Usted sí, así no puede venderlo, pero le queda queso, leche. Es algo que uno le queda. ¿Cuáles son las clases de animales más comunes que hay aquí en Piquigua? Y aquí lo que es el ganado, chancho y gallina. Hoy me comentaban que los domingos se vende en los mercados la carne fresca de la res. Sí. La res no es un animal la vaca no es un animal muy frecuente aquí dentro de Piquigua, ¿verdad? Bueno, aquí no, poco, aquí más el chancho. Y por eso la carne de vaca es más cotizada que las demás. ¿Y a usted le gusta mucho qué tipo de carne prefiere más? ¿La de vaca, la de pollo o la de cerdo? El pollo. A ver. Pollo preparado en leña. ¿Y qué clase de plantas son más comunes de encontrar aquí? De plantas son más comunes de encontrar aquí. Y aquí casi, o sea, como le digo, aquí en este sector la planta no, hay que buscar a otro lado. Por aquí lo que es, sí, se encuentra lo que es verdura, o sea, lo que es fruta, naranja, mandarina, ese tipo de cosas. Pasando de tema ahora un poco al arte, al arte, ¿sabe usted qué significan los amorfinos? Bueno, anterior sí he escuchado a la gente, pero ya ahora poco se está perdiendo también. Y usted ¿Qué tal vez entiende se por sabe. amorfinos? Ah, perdón. ¿Qué entiende por amorfinos? Bueno, anterior que, según anterior, hasta la gente se enamoraba con morfina. ¿Y usted te sabe alguno? No. Porque su método de conquista eran las cartas. Y en estas cartas, ¿usted qué le gustaba expresarle a su amada?
Bueno, ya ahí uno ya le expresaba todo lo que sentía por ellos. ¿Y usted se inspiraba leyendo poemas o solo escribía lo que le salía Lo de que corazón? salía, ¿no? Ya. Y con respecto a la música, ¿cuál es la música tradicional? Aquí. Bueno, aquí en baile lo que es cumbia. Pero, o sea, aquí todavía existe lo que es guitarra. Así. ¿Tiene alguna canción que le recuerda o alguna canción favorita? No. Escucha lo que pongan todo el tiempo. ¿Qué eventos importantes en su comunidad o país, perdón, qué eventos importantes en su comunidad le ha tocado vivir? Como por ejemplo la pandemia. Aquí lo que fue el terremoto. El terremoto fue bien duro para nosotros. ¿Cómo la pasaron? Aquí, por ejemplo, mira, todo esto que se ve, esas casas todas se cayeron. Y nosotros aquí hicimos una ramada, y dormíamos 42 personas. ramadas. ¿Cuánto Y- tiempo se demoraron en construir otra vez todo? Y aquí casi un año. Y los Bien. fondos, Nosotros vivimos casi cerca de 4 meses, vivimos en ramada, todo lo que era, todo, 42 personas. y los fondos económicos, ¿de dónde sacaron o les vinieron a ayudar? No, nosotros ayudamos. Entre ustedes. Vino Cruz Roja. Ah, Nosotros, ¿Les daban víveres, comida, Sí. agua? sí, ayudó bastante. Ujú. ¿Por cuánto tiempo? Por 2 meses. Y luego de eso ya no ha habido algún otro evento, algún otro terremoto aquí. No, deja ahí, no. Aquí todo lo que, por ejemplo, había casas de mi todas las casas cayeron. Y ahora las casas que están ahora ya construidas, ¿sí soportarían un terremoto o también se caerían si hubiera otro? Bueno, esas casitas así, villa, poco, yo creo que ahora es casa más alta. ¿Y los niños siguen yendo a la escuela? Sí. o sea que en ese momento, aunque vivían juntos y en casi como refugio, la vida seguía normal. O Sí, no tanto. pero, o sea, no se quería ni de su familia, no se quería apartar. Porque, Ajá. Y usted, desde lo que ocurrió este terremoto, ¿usted regresó inmediatamente a trabajar o le costó un tiempo? no, lo costó un tiempo, porque nosotros no queríamos. Usted iba, se encontraba con deslaves, todo. O sea, daba Todo miedo. destruido. ¿Y usted qué cree que fue lo que le ayudó a sobrepasar esta situación del terremoto? Bueno, porque aquí uno tenía lo necesario, aquí nunca faltaba. O sea, en el campo es más, la vida no es tan dura como en la ciudad. ¿Ya? Se cosecha, o sea, el verde, todo, tiene uno para comer. Porque aquí nosotros todos pasábamos solo así nomás, no queríamos ni, si íbamos a un lado teníamos que ir todos. Ah, o sea, Porque mi papá estaba lejito. Mi papá vivían los dos nomás en la casa. La casa se le fue toda. ¿Usted qué estaba haciendo cuando pasó el terremoto? Nosotros vivíamos ahí nomás. Estábamos en la casa. Pero era doble planta y nosotros estábamos abajo. Los niños se subían a jugar arriba todos los días, a jugar arriba, habían televisores, todos. Y ese día justo no habían subido. Y esa pared se vino, cayó encima del televisor y no había ni niño jugando arriba. No tal vez ya pasó a asustarse. ¿Hubo algún herido en el terremoto aquí en la comunidad? Sí. ¿Qué hicieron? Y en esos momentos no podíamos hacer nada, o sea, nada, tenerlo con remedios caseros nomás, porque la vida toda se cerró. ¿y usted cree que una de las cosas de lo que me comentó
una de las cosas que le ayudaron a sobrepasar el terremoto fue la unidad y sobre todo saber que aquí en el campo se puede encontrar más fácil las cosas, los productos, los víveres. Claro, o sea, porque usted iba en la ciudad, era bien difícil, usted iba a la ciudad, era más difícil. Ujú. Porque a nosotros, mire que les tocó enviar, de aquí enviar a otro lado. Productos. Sí. Ya, otra pregunta que tengo acerca de cómo funciona Piquigua es esto de cómo antes ustedes se enteraban de las noticias. Por ejemplo, algo que había pasado en la ciudad o en el país, ¿cómo llegaba a usted las noticias? ¿Por la radio? Por la radio. Todo por la radio. Por la radio. Y con el tiempo esto fue cambiando. Fue cambiando. Y antes, cuando ustedes se informaban por la radio, ¿no había ningún otro medio que disponible? No, solo la radio. Ya. Y también esto de, ustedes igual se enteraban de las noticias por lo que escuchaban de otras personas, de así, o... Claro. En cambio ahora es más fácil. Ujú. ¿Y usted cree que a veces hablar con otras personas igual le permitía generar más amistad y así, pero ahora como ya tenemos otros medios de comunicación y podemos informarnos más rápidamente de las cosas que suceden, ya no hay este intercambio con las otras personas, como que ya nos hemos distanciado? Claro, porque usted ahora está de una reunión casi no conversa, solo pasa con teléfono, ¿no? ¿Y cómo se enteraron cuando hubo este evento nacional del paro nacional que se realizó en Quito, en las ciudades principales del Ecuador? O sea, ¿se enteraron o no lo hicieron y siguieron con su vida normal? Y aquí lo enteramos por las noticias. ¿Hubo algún cambio aquí? Bueno, aquí no le digo, aquí no poco, por lo que uno no vive más tranquilo. Pero no hubo tal vez alguna baja en la producción, ya no hubo muchas ventas, porque el paro hizo que muchas calles estuvieran cerradas y los alimentos no pudieran pasar a las ciudades. Bueno, el alimento sí llegaba caro. Compró lo que era verdura, que compraba bastante caro. Y por último no venía, no podían pasar. Las comunidades de aquí no salieron al paro. No. Entonces en esos momentos era casi como, igual como en los momentos durante el terremoto, que ustedes mismos tenían que sacar todo de aquí mismo. Sí. Ya, ahora casi ya para cerrar la entrevista nos gustaría hacerle 3 preguntas, que es más acerca de su experiencia de vida. La primera es, ¿qué consejo usted le daría a alguien en cuanto a la crianza de hijos que usted haya aprendido con sus propios hijos? Bueno, que llegar a esos tiempos anteriores. Ujú. Bueno, que uno poner más mano dura a los hijos, porque a la final, mire, esto como está ahora, yo creo que depende bastante del padre también. Ya. ¿Ha viajado a otros lugares fuera de Manabí? Y si fue así, ¿puede contarnos? ¿A cuáles? Bueno, yo una vez que estuve trabajando por Santo Domingo. ¿Cómo fue su experiencia en Santo Domingo? Bueno, ahí fui a trabajar en una empacadora de piña. Y era casi como la primera vez que no se dedicaba al campo. Sí. Ya, o sea, bueno, era otro trabajo, pero fue otra experiencia. Claro. ¿Y a usted le gustaba o extrañaba trabajar en la tierra? No, yo porque estuve nomás como 6 meses. Ay, entonces sí extrañaba. No me enseñó. ¿Qué lecciones de vida le gustaría enseñar a otras personas? Bueno, que se preparen. O sea, y a los padres que le pongan más mano dura a los hijos, porque no queda más. Ya, y por último es esta de, ¿a usted cómo le gustaría ser recordado? Como lo que he sido siempre. Ya. Una persona tranquila, trabajadora. Ya. Una pregunta adicional.
le gustaría, qué le gustaría decirle a su yo del pasado cuando tenía 14, 15 años en este momento? Bueno, pues para mí, o sea, fue bien duro, pero no me arrepiento, porque al final uno se aprende. Si no lo hubieran puesto mano dura, al final no sé qué serían las personas. Es casi como que si no hubiese vivido lo que vivió, no sería quien es ahora. Uno no aprende, ¿sabes? Yo sí le doy gracias a Dios a mis padres, porque al final de ellos uno aprende bastante. Así no vayan a apoyar en los estudios, pero de todas maneras, lo que le enseñaron cosas buenas. Ya. Ah, Muchísimas gracias, Henry, por esta entrevista. La verdad es que su historia de vida es muy valiosa para nosotros y le queremos agradecer por habernos dado este tiempo y su apertura. También le agradezco muchísimo, Henry, por la apertura y por la bienvenida que tuvo con nosotros. Así que, bueno, le agradecemos de todo corazón. Gracias a todos. Gracias.